everything. Polvo y miseria. Ok, hoy llegamos un tema. Well, honestamente yo he conocido esta idea de purgatorio, nunca de la iglesia que yo conocí de chavo. Yo conocí a través de un libro, Dante's Inferno, y yo tenía una banda heavy metal y nos hacemos un cassette, porque en ese tiempo no tenía CDs, una cassette o vinil era, de 5 canciones que era de Dante's Inferno. Y para mí la atractiva de Dante's Inferno era el infierno. Para mí no vi nada bonito del cielo, no me importaba. Como canciones, entramos en purgatorio y directamente el pit of hell. Entonces, que yo he entendido, te digo, es que es un lugar donde la gente está como no eran malos o buenos y quedan un tiempo hasta que están listos para pasar el cielo, o pueden pasar también el infierno también si no va bien. No, es un waiting room. Okay. Pues sí, Ernie, gracias por acceder a este tema que a mí me parece muy importante. Pues primeramente porque muchos y muchas millones de personas creen en esta doctrina. Exclusivamente esta doctrina la creen y la toman como un dogma de fe los católicos y también los coptos. Entonces, desde ese punto de vista, es importante hablar de esto. Y bueno, quizás sea bueno comenzar con una definición de diccionario. ¿Qué es el purgatorio? ¿No? Bueno, viene del latín purgo, que quiere decir limpio. Según la teología católica, es un lugar inmaterial a donde las almas de los difuntos son purificadas de sus pecados veniales. Porque si mueres en pecado capital, pues no pasas al purgatorio. Y desde luego se supone que es un lugar temporal, en el que obra el fuego. Es así como Dios está purificando a las almas que no alcanzaron una perfección, mueren en estado, digamos, de gracia, pero no de perfección. Hay algo ahí extraño, ¿me entiendes? Que es lo que vamos a hablar. Y pues una vez que el alma ya se ha purificado en este supuesto lugar, purgatorio, pues ya pasan al cielo. Desconozco si hay casos de personas que no se logren limpiar. Yo creo que no. Creo que ahí van todas las ánimas que no alcanzaron la perfección, sin embargo murieron en estado de gracia según ellos o según sus eclesiásticos y pasan a ese lugar. Ok, lo cierto es que los católicos pues se basan en la Biblia, ¿no? Según sus interpretaciones, para sustentar este dogma de fe, porque así lo postulan. De hecho, oí a un sacerdote que dijo: no se puede ser católico sin creer en la existencia del purgatorio, ya que es un dogma de fe. O sea que es algo muy serio para ellos. Si no crees en esta... No puedes ser católico. De hecho, la enseñanza del purgatorio, la doctrina del purgatorio está ya en el catecismo. O sea que desde la niñez vienen oyendo esto. Y sí me gustaría enumerar las 3-4 citas o fundamentos donde ellos se basan. La primera cita, probablemente la más importante para ellos, resulta que está en un libro que para los protestantes no es canónico. Estoy hablando de segundo libro de Macabeos. Aquí traigo una Biblia donde están los libros deuterocanónicos, porque yo tengo la costumbre de leerlos, aunque siempre con la guianza de Dios, porque sí hay partes como esta que son peligrosas porque no se adaptan a la doctrina original. Pero el sistema católico se basa, por ejemplo, en segunda de Macabeos, capítulo 12, del 38 al 45, hay un hecho histórico en la época de los Macabeos.
Y el jefe de este clan, Judas Macabeo, lo voy a leer. Ya de entrada en la Biblia que tengo, en el encabezado dice sacrificio por los muertos. Dice así: Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el 7º día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado, según la costumbre judía. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Javnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor juez justo que descubre las cosas ocultas e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservasen limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si Judas no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los guardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara sus pecados. Ya de entrada es absurdo esto, porque contradice el principio bíblico que pues lo podríamos ver en Hebreos 9:27. El principio bíblico es que hay un solo chance para arrepentirnos, y es en esta vida. Es necesario morir una vez y después de esto el juicio. Ahora, Martín Lutero no incluyó estos libros en la Biblia protestante. Realmente, pues los católicos se agarran de ahí, pero tenemos otras citas que ellos argumentan en la Biblia protestante o que ellos escriben para sustentar que hay un purgatorio. Mas aquí no entendí cómo se sustenta que hay un purgatorio. Bueno, aquí vemos que Judas perdió en una batalla a algunos de sus soldados, muchos o pocos, y él pensó que eran piadosos y que había que hacer una oración por ellos para que Dios los perdonara. Pero la idea es absurda, porque no puede haber perdón ya saliendo de este cuerpo. El arrepentimiento es en este tiempo. Es muy peligroso, porque si realmente hay una posibilidad de arrepentirnos que no sea en esta vida, entonces sí tiene lógica esa doctrina aberrante del purgatorio. Pero, repito, contradice lo que dice la Biblia. Según los católicos, el purgatorio no es un lugar de castigo, sino que es un lugar de misericordia. Dicen muchas cosas. También dicen que los que están en la tierra deben de orar por ellos, basados aquí en Segunda de Macabeos. Dicen también que hay ánimas o almas que visitan a los vivos, ánimas del purgatorio que visitan a los vivos para darles testimonio o para alentarlos y quién sabe qué tanta cosa. Si quieres podemos partir de un versículo en Mateo 12, que es digamos el central del Nuevo Testamento, donde se basan. Es con relación a la blasfemia del Espíritu Santo. Ahí en Mateo 12, que tú conoces bien estas escrituras, en Mateo 12:31 dice así: por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. De ahí los católicos se agarran para decir que ese mundo venidero es el purgatorio, cuando en realidad el mundo venidero es el reino mesiánico. No hay nada intermedio entre el reino mesiánico. Pues realmente está bien light, ¿no? Yo no
tampoco en la otra puedo agarrar algo sólido para decir que hay un lugar de espera como purgatorio. Estas son las bases escriturales en las que ellos se basan. Tenemos otra, por ejemplo, en 1 Corintios 3, ese es interesante. En 1 Corintios 3, del 3 al 15, se escribe esto. Dice, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas o con madera y pajas de caña. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajos que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. En la Reina Valera dice como por fuego. Esta es otra de las que se agarran, que hay un estadio intermedio para purificar a las almas que en estado de gracia se fueron, pero que no fueron perfectos. ¿Tú ves lógica? No. Todavía no. Bueno, vamos a otra. Lucas 16, la parábola de el rico y Lázaro. Ok, well, esta entendemos que... vamos a leerlo primero. Bueno, es un poco larga, pero si quieres hacer una síntesis, tú conoces muy bien la parábola. En resumidas cuentas, el pobre fue al seno de Abraham y el rico estaba en un lugar de tormento. Y bueno, de ahí también quieren deducir que ese es el purgatorio, y esto, si esto es así como ellos dicen, entonces tendríamos que pensar que el rico fue al purgatorio, fue limpiado y según esto pues pasó al cielo. Más habla que no habla que él puede ser purificado, habla que está en una... No nada de eso, pero es que ellos con su teología y sus catecismos y todos los añadidos, pues ya lo documentan de una manera que les parece creíbles a todos los feligreses católicos. Más en sabemos cuando Yeshua bajó, después de la crucifixión, él bajó para liberar esta, right? Hades. Bueno, yo creo que cuando él bajó a dar testimonio, pero no para arrepentimiento. O sea, él predicó a la generación de antes de Noé, pero ya no para arrepentimiento, porque si dijéramos que predicó para que se arrepientan, entonces no es cierto que hay un solo chance en esta vida. ¿Antes de Noé o antes de él? No, antes de Noé. ¿Y después de Noé qué pasó? No, sí, ya, con Noé cambió. Con Noé cambió. El texto en Pedro dice que él fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados en esta generación prediluviana. O sea, de antes de Noé. Pero yo no lo entiendo así, de que fue a predicar para que esas almas se arrepintieran. Fue a predicar, fue a dar testimonio para que quede claro, pero no para arrepentimiento. Es delicado porque si hay un arrepentimiento o posibilidad de arrepentimiento aparte de esta vida, entonces no tiene fundamento y no tiene congruencia la Biblia. No la tiene. Pero yo no lo creo, yo no creo en lo más mínimo en el purgatorio. No, exacto, más hablando de... no hay forma de arrepentir después. No, pues si hay forma de arrepentir después, yo mejor me arrepiento después. O sea, ¿para qué me arrepiento ahorita y muero a la carne? Si hay un chance de arrepentirme o de ser limpiado en un supuesto lugar como el purgatorio, pues yo le entro. Mejor aquí me la paso bien y luego ya me arrepiento. Esto no tiene lógica y no tiene sentido pensar que Yeshua, cuando bajó a las regiones más bajas de la tierra, fue a predicar para que estas almas se arrepintieran. Estas almas fueron juzgadas y fueron hallados pues perversos, porque si no, no se los hubiera llevado el diluvio. Dice que toda la raza era mala, pero no halló gracia delante de él. Entonces solamente había un justo. ¿Y por qué solo antes de Noé? Si no tenía cumplimiento de la ley, o tú dices que los sacrificios cubrieron la gente. Con Noé cambia todo, porque ya viene Abraham al poco tiempo.
El caso es que para la Biblia la generación de antes de Noé es como si fuera otra cosa. Más hablan de ese lugar en esa parábola que estaba en el ¿cómo es? De Abraham. Le llaman seno de Abraham. Okay, seno de Abraham. Entonces toda la gente estaba en el seno de Abraham. Yeshua, que yo entendí, baja y le ve a ellos que ya como él cumplió todo, podía liberar estas almas. Mira, para ir con él. Primero, el término seno de Abraham es bastante engañoso. Es más bien donde está Abraham, ¿no? Porque el seno de Abraham me tiene sin cuidado. De un lado del río, ¿no? Un lado bueno, un lado malo. Como decir, el pre-celestial que solo podía pasar estas personas a salir después del sacrificio y que Yeshua cumplió todo y podía abrir la puerta que todos podían pasar con él. Todos que estaban con Abraham. Bueno, pudiera ser, pero yo nada más quiero dejar en claro que esa predicación que hizo Yeshua cuando estuvo muerto y en las regiones más bajas de la tierra no fue para arrepentimiento. Si es para arrepentimiento, entonces Dios miente. Dios dice que el arrepentimiento yo veo es él aquí. cumpliendo y llegando y abriendo la puerta de estas personas que estaban no en el cielo, estaban esperando en este lugar. Mira, Ernie, como yo entiendo la Biblia es que si hoy, alguien arrepentido que forma parte de la iglesia se va, no se va al seno de Abraham, se va directamente ante la presencia de Dios. Exacto, porque ya estamos post-cruz. Ok. Entonces, antes de la... Tú estás diciendo que antes de la cruz quizás había ese lugar llamado en Lucas 16 el seno de Abraham, sí, a donde estaban como en estado de esperanto. Exacto, que él pudiera acabarlo. Un poco parecido a las almas del quinto sello que estaban bajo el altar y pedían ya descanso. ¿Cuándo? ¿Y hasta cuándo? Exacto. Ok, justamente ese del quinto Mas sello. Que estaban en el otro lado, como este rico, no pasaban. ¿Quedaban? No, pero si los católicos se basan en Lucas 16 y dicen que el rico estaba en el purgatorio, entonces están diciendo lo mismo, que tarde o temprano el rico fue limpiado y que pasó al cielo. No, más el rico no estaba en un lugar bueno. No estaba en un lugar bueno. Por eso también este sustento bíblico es absurdo. O sea, los que he leído son absurdos. Digamos que el más lógico, pero que no entra dentro de los libros deuterocanónicos. Y además Judas Macabeo precisamente no tiene muy buena fama para los judíos. De hecho, los judíos ni leen esos libros. No a nivel ortodoxo, no. A nivel individual puede ser que sí. Yo quiero decir básicamente qué es lo que pienso de esta doctrina y de acuerdo a la Biblia. Es una doctrina sumamente peligrosa que promueve la tibieza ya de entrada. Es como otra manera de decir salvo siempre salvo. Si no me salvo en esta, pues todavía me queda el chance del purgatorio. Que además lo grave es que estos señores eclesiásticos católicos dicen que no es un lugar de castigo, sino de gran misericordia. Hablan de que hay que orar por los muertos difuntos, como lo leímos en Segunda Macabeos, y que ellos oran por nosotros. Y eso se relaciona ya con el Día de Muertos también. Sí. O sea, tiene una relación innegable. Pero sigue ese ejemplo del rico que quería regresar a hablar su familia. No es nada de mercecodio. Nada. Está sufriendo. Por eso, pues cuando yo oí a ese sacerdote en su propia opinión poner como base escritural la parábola de Lucas 16 de Lázaro y el rico, casi me río. De hecho me reí porque no tiene lógica. Entonces básicamente esta doctrina es un peligro porque contradice la idea fundamental, el principio de que el arrepentimiento es en esta vida y no hay lugares intermedios. Está muy claro. Ellos, para documentar una doctrina de demonios, una herejía, pues qué mejor en la Biblia, forzar versículos, extrapolarlos, descontextualizarlos y ya. De hecho, las doctrinas más heréticas, pues según ellos,
tienen fundamento bíblico, pero no es así. Sí, con muchos versículos podemos formar que queremos. Así es, en aras de justificar una doctrina o inclusive los pecados, porque el pecado, la manera más profesional de justificarlo es con la misma Biblia. Entonces, pues ya pusimos 4 escrituras, también ellos se basan en el libro apócrifo de Enoc. Ahí Enoc habla de esto, del 6 al 36, y pues no traigo aquí la cita, o sea, porque no cargo yo el libro de Enoc. Bueno, pues gracias a Dios aquí hicimos este paréntesis para volver a entrar de lleno a esta cápsula del purgatorio, que realmente es un tema muy controvertido. De entrada es para mí antibíblico, pero para muchos es bíblico. Esa palabra de limpieza, ahí yo descalifico. Ya de entrada, purgatorio, viene del latín purgar, del latín purgus o purgar, aquí lo leímos, purgo. Sí. Hay que entender bien las cosas. Yeshua viene a limpiarnos de culpas. No está limpiando al hombre viejo. El hombre viejo no se limpia, el hombre viejo se le somete, se le ata. Y después se va. Y en el momento en que una persona muere, el pecado ahí queda. El hombre viejo muere. Sí. Ya no hay nada que limpiar. Por eso es absurdo pensar que todavía hay un estadio intermedio para limpiar. Primeramente, lo que nos limpia Yeshua por la fe en su sangre es de culpas, nada más. O sea, yo fui limpiado de culpas. En cuanto a mi pecado, sigo teniendo pecado. La diferencia es que hoy por el Espíritu Santo podemos destruir y debemos destruir el pecado, el hombre viejo. Pero este punto es muy importante porque muchos cristianos y católicos creen que Dios está limpiándonos. En realidad no nos está limpiando del pecado, nos da la victoria sobre el pecado. Sí. Nosotros somos limpiados de culpas. Sí, y Él cumplió la ley por nosotros, nos limpia de culpas al haber efectuado la redención, la purificación por nuestros pecados en la cruz, pero no está limpiando ni el hombre viejo, ni el corazón perverso y engañoso, ni la mente carnal y animal, que es lo mismo que el corazón. Entonces, desde ese ángulo, no tiene sentido esa doctrina de miseria. No la tiene, porque según ellos, estas personas, estas ánimas, están siendo limpiadas para poder entrar en el cielo. Pero yo digo, ¿de qué? Si de lo que nos limpia es de culpas. Y una persona cuando se va arrepentida... Otra vez se quita de la victoria de la cruz, se quita, se ponga más cosas. Con la cruz ya está, es definitiva, ¿no? Estamos adentro y ¿qué tenemos que hacer? Es recibir. Tenemos que recibirlo. Y parte de esta, para mí, es que una persona está dando cuenta que no somos buenos, justos, santos. Estás empezando a entender esta idea de el pecado, la criatura vieja, que la satánica, como hablamos, está en nosotros. Y dando cuenta de este asesino, dando cuenta que también, que yo creo que es muy grande, que no te dije antes, un punto muy grande para mí en plática con gente, es decir, que entienden que querían ser Dios y ahorita saben que no son. Este para mí es muy, muy grande paso en arrepentimiento, porque la palabra arrepentir es de virar y caminar u otras direcciones, como dejarlo atrás y no regresar. Y creo cuando una persona da cuenta, yo no soy Dios, yo soy bla, 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 está viviendo en mí, yo no quiero esta. Ese es un gran paso que creo que Dios conozca y reconozca en cada persona que está pasando, porque Dios tenemos que ver que sabe todo, es bien inteligente, más que inteligente. Él conozca la creación, Él conozca qué está pasando, Él conozca el futuro, el pasado, es más que nos podemos entender, más sin pensar que Dios no entiende, que está separado y no sabe que estamos pasando, es quitar toda la divinidad de Dios, ¿no? Así es, estamos de acuerdo 100%, y pues esto empalma con el principio bíblico. El arrepentimiento es aquí,
aquí en la tierra. Puede ser en el último momento, y aunque haya quienes acusen a Dios de por qué perdonó a una persona que toda su vida se la pasó en pecado y haciendo maldad y en idolatría, pues eso es precisamente la misericordia de Dios, que recibe como el ladrón arrepentido en el último momento arrepentimiento. Ahora, quisiera citar otro sustento bíblico en la opinión de los católicos que sustentan, según ellos, el purgatorio. En Lucas 12, del 57 al 59, dice así: ¿por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Si alguien te demanda y vas con él a presentarte a la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estés a tiempo, para que no te lleve ante el juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y los guardias te meterán en la cárcel. Y este es el versículo donde ellos se agarran. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Según ellos, este lugar es el purgatorio. Really? Pues sí, really. Yo también digo lo mismo. Pero increíblemente, o sea, están muy forzadas. No, esa idea de limpieza es como buenas obras. Exacto. Eso ahí está. Y eso echa fuera la gracia. Y ya sabemos de la religión católica con los santos y todo las buenas obras. Ajá, y toda ¿cómo decir? Toda la gloria que dan sus santos y esta gente es hablando de santos, es antibiblical. Ahí está Judas, ¿no? ¿Quién es este santo? Sí, Judas Tadeo. Y le está pidiendo dinero. Así. ¿Hoy es Judas? ¿O qué? No, creo que es los días 28. Okay. A mí me gustaría resumir esto sencillo. No hay fundamento bíblico para sustentar la doctrina del purgatorio. Es totalmente una doctrina de demonios. Y si hay un purgatorio, es en este mundo. Este es el mundo a donde debemos ser limpiados, pero no de la criatura vieja, no del pecado. Es muy importante eso, entender que Dios de lo que nos limpia es de las culpas. El arrepentimiento es una enseñanza también. Vamos aprendiendo que no somos que pensamos que somos. Pues sí, pero a mí me parece muy peligroso porque esto da pie a, bueno, como lo dije al principio, si no me llego a limpiar aquí, pues me queda un last chance en el purgatorio. Yo entiendo, yo he entendido cuando estamos cubiertos por Cristo, por el Mesías, por el Yeshua, Dios, Él mismo nos ve limpio. Estamos limpios por Él. Por Él. Así es. Limpios de toda culpa y condenación Renacer, y maldición. exactamente. Pero limpios también ante el tribunal celestial, pero en sí el pecado sigue estando dentro absolutamente, de nosotros, sí. Y no es el plan de Yeshua limpiarlo, sino más bien vencerlo, someterlo. Ese es el punto. Entonces, si en eso están de acuerdo los que escuchan, ya, con eso se echa para atrás y se tumba esta doctrina demoníaca del purgatorio, porque ellos dicen que en ese estadio intermedio inmaterial el alma va a ser, porque solamente va el alma, no va el cuerpo. Y bueno, pues aquí sí tenemos que decir que al infierno sí es con cuerpo y alma. Según ellos, al purgatorio pues no vas con cuerpo porque son solo almas que sí son escogidas, pero que no llegaron a la perfección y que necesitan. Ahora cabe la pregunta, ¿cuánto tiempo? Pues a lo mejor cada uno individualmente, ¿no? O sea, entonces esto no tiene fundamento. Los diarios pasan del purgatorio al cielo y hay otros que están esperando siglos y siglos ser limpiados. No tiene fundamento esto y es un peligro esta doctrina, como toda la mayoría de las doctrinas católicas. Holy miseria. Ok.